Muy buenos días para todos. Muchas gracias por su asistencia. Realmente muy agradecido por el apoyo permanente que siempre brinda a la sociedad. Vamos a continuar con nuestra educación médica continuada. En esta oportunidad agradecemos al laboratorio de Soluciones. Realmente pues agradeciendo la participación. Acá tenemos al señor Juan Manuel Fernández, quien nos va a ilustrar con la charla de electroencefalografía para anestesiólogos. Juan es de la Universidad de Antioquia y es la persona encargada del laboratorio acá en Medellín y en Roma, así que lo que Bueno, buenos días, mi nombre es Juan Manuel Fernández, pertenezco a la empresa BioIn Soluciones, soy bioingeniero de la Universidad de Antioquia y venimos trabajando con el cuento de la anestesia intravenosa en asa cerrada con la Universidad de Antioquia y el profesor Gómez hace aproximadamente 8 años. Y hoy vengo a compartirles esta charla aprovechando, digamos, la participación y la representación que tenemos de estos nuevos monitores que tiene la compañía MASA. La charla, bueno, parte de la charla, la primera parte es tomada del curso gratuito que está en esta página www.anestesiaeg.com, una charla del doctor Emery Brown, que se explica cómo se deben interpretar las ondas de electroencefalografía por espectros. Entonces, quien quiera profundizar un poco en el tema, es un curso gratuito y entrega certificado. Los invito a que visiten esa página y hagan el curso. El curso tiene 2 sesiones, cada sesión dura aproximadamente 2 horas, pero digamos que está muy bien elaborado y explica detalladamente cómo se deben interpretar estos espectros. Hablamos entonces de los problemas de los índices, ¿cierto? Los índices es ahorita la mejor herramienta que tenemos, pero tienen algunos inconvenientes. Entonces no se trata de eliminar los índices, pero sí tratar de acompañarlos o tratar de generalizar el uso de estos espectros. ¿Por qué? Porque los índices tienen un retraso. Los índices tienen problemas con algunos otros medicamentos que utilizamos cuando le ponemos al paciente miranolam, ketamina. Por lo general esos índices pierden credibilidad y se desconoce la fisiología, digamos la correspondencia entre onda y la realidad fisiológica. Esto particularmente en el caso del BIS. Pues es sabido por todos que el BIS es un dato estadístico, por un estudio que sacaron y a partir de las estadísticas que se obtiene ese número o ese índice, entonces no corresponde realmente, digamos, a una realidad fisiológica. Y el problema de hacer una lectura electroencefalográfica pura es que es muy complejo, básicamente, digamos, es difícil interpretar a partir de una onda cuáles de esas ondas son ondas alfa, ondas gamma y cuáles son las ondas que queremos interpretar.
Para eso entonces desarrollaron el espectrograma. El espectrograma es esto básicamente, es una gráfica en la que me muestra en el eje Y un dato de las frecuencias, a qué frecuencia tenemos digamos, el hemisferio del cerebro que queremos estar revisando, y tenemos codificado por colores la intensidad de cada una de esas frecuencias. Aquí entonces veríamos o podríamos interpretar a partir de esta gráfica es que en este punto tenemos una alta concentración debido a este rojo intenso de ondas lentas y de ondas delta, y tenemos una franja clara de ondas alfa de la cual podemos inferir o podemos obtener información, y casi que una actividad nula de ondas gamma. Lo interesante de esto es que cada medicamento que nosotros utilizamos va a dejar una huella característica en ese tipo de espectros. Por eso es que nosotros, a partir de este tipo de gráficas, podemos deducir cuando un medicamento ya está haciendo efecto en el cerebro de ese paciente específico. Y esto incluye no solamente los medicamentos intravenosos, sino que también incluye los medicamentos halogenados. Hablan entonces también de la acción del propofol. Digamos que para no entrar en mucho detalle fisiológico de por qué obtenemos esa huella como tal, simplemente hay una pregunta: ¿de dónde vienen esas ondas rojas que tenemos de ondas alfa y de ondas lentas? Pero un segundo, silencio en la alarma de esto. Qué pena. Entonces básicamente se habla de una acción que tiene el propofol en la que ocurre una oscilación patológica que solamente se da a 10 Hz entre el tálamo y la corteza, y la fragmentación cortical es, digamos, la inactividad como tal de la corteza, pero esa pequeña actividad que cada una de esas neuronas tiene por el hecho simplemente de estar viva y de estar con su metabolismo activo. Entonces nos muestra unas ondas entre 0 y 5 Hz de alta intensidad, y esa oscilación patológica que es típica de la actividad del propofol nos la va a mostrar a 10 Hz. Bueno, esto es un caso típico de inducción con propofol con un bolo relativamente fuerte, en la que, digamos, en determinado momento pasamos de una actividad o de un paciente consciente, que es el que tenemos en este caso, y lo podemos notar por la alta frecuencia, digamos, un espectro muy distribuido y una alta frecuencia de ondas gamma, episodios de supresión, que es cuando tenemos un bolo fuerte, que son episodios en los que entra en pulse suppression y es un aplanamiento de la onda electroencefalográfica, un silencio seguido de un impulso fuerte, y luego empieza a aparecer la huella típica del propofol, ¿cierto? Después de que empieza a normalizarse la concentración, empieza a aparecer la huella típica. ¿Cómo es entonces en el caso de los derivados? Aparece también la huella que deja el propofol también entre 8 y 12 Hz, típicamente a 10 Hz, pero a mayores concentraciones empieza a haber un efecto de llenado. Entonces empieza a ver que esta franja roja empieza a hacerse más fuerte entre 5 y 10 Hz. Entonces también vamos a ver algunos casos de esto. La desmedetomidina. La desmedetomidina típicamente a bajas concentraciones empieza a mostrar unas espigas entre 10 y 15 Hz, pero a altas concentraciones pareciera que es un paciente que está muy profundo. Aún siendo un paciente que está sedado, tiene una actividad electroencefalográfica de un paciente
muy profundo, tiene una actividad casi nula de ondas alfa y de ondas gamma, y tiene, digamos, la fragmentación cortical como tal, o la huella entre 0 y 5 Hz. Con la ketamina, que es uno de los medicamentos que más nos distorsionan los índices, tenemos este problema. Digamos, el paciente tiene mucha inactividad, pero aparecen unas espigas a frecuencias muy altas. Son unas espigas que son momentáneas. Esto, bueno, tiene su explicación fisiológica, no entraremos en mucho detalle, pero casi siempre ocasiona que un paciente que tenemos bien anestesiado y le aplicamos ketamina, es un paciente que muchos monitores nos van a interpretar como que se estuviera superficializando, y realmente son las espigas típicas o la huella típica que deja la ketamina en la electroencefalografía. En resumen, tenemos unas huellas, y los invito a que, si quieren profundizar, hagan el curso, porque también surge siempre la pregunta de no utilizar nunca un medicamento únicamente. Nosotros no utilizamos solamente ketamina, y no vamos a tener esto exclusivamente. Entonces, cuando utilizamos esas mezclas, ¿cómo se debe ver? Bueno, la segunda parte de ese curso es precisamente el trabajo con las mezclas de los medicamentos. Entonces, para esto, digamos, obedeciendo a este mandato o a esta tendencia que se desarrolla en el Hospital de Massachusetts y en Harvard, Sedley sacó este monitor donde no abandona los índices. Todavía tenemos un índice de profundidad anestésica que nos dice de 0 a 100 qué tan profundo o qué tan superficial está ese paciente, pero también me acompaña el espectro y me muestra el espectro en ambos hemisferios. Aquí no lo apreciamos en la pantalla, pero las nuevas versiones traen también un dato de la asimetría. O sea, nos muestra el espectro y nos dice qué tan asimétrico está el hemisferio izquierdo del hemisferio derecho, y vamos a ver que en algunos casos es de importancia clínica ese valor. Tenemos entonces también 4 canales de electroencefalografía. Tenemos la pantalla de electromiografía con una curva de electromiografía que está acá, el dato de profundidad anestésica, que es el que nos dice de 0 a 100 qué tan profundo está ese paciente. La tasa de supresión, esta SR, es la que nos habla de qué porcentaje de ondas electroencefalográficas está en silencio. También tiene importancia clínica, y vamos a ver unos casos en los que, gracias a esto, es que pudimos determinar alguna condición de ese paciente. El artefacto simplemente nos habla de cuando tenemos interferencia por algún otro equipo en la sala, y el arreglo de densidad espectral, de donde vamos a interpretar los medicamentos. Bueno, de la lectura no hay mucha diferencia. Básicamente es que no se trabaja entre 40 y 60 como en el MIS, sino que tenemos para pacientes anestesiados un rango de 25 a 50, de 25 a 20 es anestesia profunda, y menor a 20 es anestesia muy profunda. Entonces, digamos, para mirar los casos con los que hemos trabajado este monitoreo, esto es un paciente con propofol. Vemos en el propofol la banda típica a 10 Hz que aparece con la anestesia con propofol, y vemos cómo en el despertar, más que aumentar la intensidad de las ondas, no es que nos incremente la intensidad a determinada frecuencia, sino que el espectro es más distribuido. Un paciente consciente es un paciente que tiene actividad media a alta en todas las frecuencias. Entonces miren que aquí en ondas gamma, por aquí a 30 Hz nos aparece verdecito y nos aparece más o menos distribuido. Esto entonces lo ilustra también con una línea blanca que es el borde espectral, y básicamente se debe interpretar como un efecto cremallera. Cuando un paciente se nos está despertando, pues, el espectro tiende a abrirse. Cuando un paciente se está profundizando,
el espectro tiende a cerrarse. Esto es otro despertar típico. La calidad de la imagen no es muy buena, pero se alcanza a apreciar claramente la banda típica del propofol y cómo después empieza a abrirse el espectro, desaparece la banda y empieza a distribuirse más los colores. Esto es otra cuestión, y para mostrarles, esta es otra gráfica que nos muestra el monitor. Es una banda negra con una raya azul en la parte de abajo. Estos son los episodios de supresión que tiene el paciente. Esto es un silencio eléctrico, que en el caso de una anestesia general esto sería un paciente muy profundo, esto sería un paciente sobredosificado. Pero entonces, cuando tenemos pacientes en coma barbitúrico, el coma barbitúrico casi siempre se pone a ojo cerrado, o lo ponemos sin ningún tipo de monitorización, o se utiliza el videoelectroencefalógrafo para determinar digamos, el efecto adecuado, no la dosis sino el efecto. Con esto podemos titularlo, ya que está documentado, un paciente de coma barbitúrico debe estar con una tasa de supresión de entre 30 y 50. Entonces aquí nos muestra la gráfica de la tasa de supresión, y aquí gráficamente nos ilustra que ese paciente está en un coma barbitúrico adecuado. Este es otro caso que se hizo en un procedimiento de electrofisiología, un paciente que estaba sedado con précedes, con dexmedetomidina. Entonces teníamos inicialmente este espectro, teníamos un índice de más o menos entre 50 y aquí estaba como en 70-75. Pero este es típicamente el espectro que les mostraba de una dosis alta de précedes. Aquí nosotros intuiríamos, ¿cierto?, cuando vemos esta gráfica, que esta es una actividad electroencefalográfica mayor a esta, y que por ende este es un paciente que está más despierto que este. Pero no, es al contrario. Y esto es un paciente que está más profundo que este, típicamente porque sabemos qué medicamento le estamos aplicando. A este paciente le teníamos dexmedetomidina y se le iba a hacer una cardioversión programada. Se sabía que tenía que hacerse esa cardioversión, un paciente que tenía severos problemas vasculares, entonces no se tenía certeza de cuánto tiempo iba a tardar ese medicamento en llegar al cerebro, al sitio efectivo. Entonces se le aplicó una dosis de propofol para reposarle, digamos, el efecto para esas cardioversiones que se le iban a hacer, y se utilizó el monitor para determinar cuándo ese propofol ya le había hecho efecto. ¿Cómo sabemos que le hizo efecto el propofol? Porque aparece la banda típica a 10 Hz. Sabemos que este paciente ya está más profundo, está bajo el efecto del propofol, y vemos las dos líneas de interferencia. Estas líneas blancas son interferencia, son las líneas que se crearon cuando se le aplicó la desfibrilación o la cardioversión al paciente, y con un bolo muy pequeño de propofol se logró el efecto deseado, no se le tuvo que seguir aplicando y regresó. Vemos que aquí ya se ve la caída y regresa al efecto de la dexmedetomidina para seguir con sedación al resto del procedimiento. Esto es otro caso que hicimos también para demostrar que el neuromonitoreo no es solamente para anestesia intravenosa, sino que también tiene aplicaciones para anestesia inhalada. Esto es una paciente con EPOC de 70 años, llevaba 50 años fumando. Entonces se le puso se le abrió pues el vaporizador, se puso en un dial de 1.5, le empezó a mostrar la cama, pero la paciente seguía peleando con el tubo, seguía intentando despertarse. Se le empezó a subir esa dosis, se le llegó a subir hasta 4.5, y digamos, los pacientes que tienen EPOC no es que tengan, obviamente pues no es que tengan una mayor afinidad, una mayor sensibilidad al medicamento, sino que se les va a tardar más en llegarle al sitio efectivo ese vaporizador, ese halogenado que le estamos poniendo. Entonces esta paciente no es que tuviera alta resistencia, 4.5
con un flujo de 2 litros por minuto, una dosis muy alta para una paciente como estas, pero ese medicamento tardó en llegarle a esa paciente. Entonces, después de tenerlo, cuando se empezó a estabilizar, duró más o menos 20 minutos estable y empezó a aparecer esto. Empiezan a aparecer estas bandas negras, que son los episodios de supresión, y a subir la tasa de supresión a más del 20%. Perdón. Esta tasa de supresión, o digamos, una gráfica típica como esta, es la que está asociada o la que está reportada como una que tiene una alta incidencia en riesgo de daño cognitivo residual, sobre todo en pacientes mayores de 70 años. Ahí es cuando sale el viejito de la cirugía y sale todo loquito y sale con problemas de memoria, y casi siempre son casos ignorados porque pues, no son pacientes que tienen una actividad muy alta necesariamente, y porque digamos, se ignora pues, digamos, en la comunidad académica los efectos posteriores, pero está reportado. Entonces, monitorizar esto, sobre todo en pacientes de 70 años en adelante, es de importancia clínica para brindarle una protección extra al cerebro de ese paciente. Esto es otro caso, un paciente con una lesión tumoral en el hemisferio derecho, y esto era lo que nos estaba mostrando. Digamos, esto demuestra la aplicación que tiene el monitorizar ambos hemisferios. Bueno, entonces a este paciente se le aplicó Sevolane y se encontró que tuvo durante todo el procedimiento una asimetría mayor al 20%, siempre hacia el hemisferio que no tenía el tumor. Este es el hemisferio izquierdo, este es el hemisferio derecho. Digamos, si vamos a tratar de justificar o a dar la explicación clínica de por qué es eso, ahí se entró pues como en una discusión. Era posible que ese tumor estuviera bloqueando o estuviera obstruyendo algunas arterias, y digamos por temas de perfusión ese paciente no le estuviera llegando suficiente medicamento, o digamos el tumor estaba afectando la función neuronal, digamos el tejido como tal neuronal, porque era un tumor en la corteza. Pero en todo caso, es un espectro completamente atípico. Todos los medicamentos que se trabajan en anestesia son medicamentos que actúan indistintamente en ambos hemisferios. Entonces, aquí vemos que todos los episodios de supresión que tuvo el paciente fueron en el hemisferio que tenía el tumor, y había una actividad significativamente mayor en el hemisferio derecho. Entonces, el índice nos decía que teníamos una anestesia adecuada, pero esta gráfica, bueno, y después tuvimos otro momento donde empezó a presentar episodios más frecuentes, muestra que ese paciente probablemente estaba muy profundo para uno de sus hemisferios, no para los dos. Entonces, ahí es donde debemos tratar, primero de balancear, de tratar de hacer un promedio que no estemos afectando uno, pero tratar de evitar episodios ahí es donde entra la pregunta, pues si un paciente puede estar consciente solamente con uno de los hemisferios, pero tratar de evitar episodios de recuerdo o de conciencia en el otro hemisferio. Pero segundo, un caso como estos, pues cuando sabemos que tiene una lesión tumoral sabemos la explicación, pero si tenemos un paciente que nos muestra un espectro de esta forma y no sepamos lo que tiene, desconocemos en su historia clínica que tenga alguna condición cerebral, entonces probablemente debamos recomendarle o remitirlo para que se haga un examen, una tomografía, que solamente lesiones tumorales, aneurismas o problemas neurovasculares pueden ocasionar una cosa como esta.
Evitar esto al 100%, esto es un paciente sobredosificado enormemente, y es un caso en Centroamérica donde estaban utilizando alotane y fentanil y tenían unas prácticas extremadamente agresivas. Entonces aquí el paciente estaba muy profundo, se les intentó despertar en determinado momento con el estímulo y le echaron alotane a chorros, ratas de supresión del 90 y el 100%. Es un paciente que muy probablemente va a salir con algún daño neuronal después de la anestesia. Aquí es una comparativa, un paciente que estaba con Ceborane y después se le aplicó midazolam, se cambió el Ceborane por midazolam. Entonces, bueno, podemos inferir varias cosas del espectro, pero lo que sí queda claro es que es muy notable el cambio del medicamento. Cuando cambiamos de medicamento, el espectro nos cambia significativamente. La pregunta si este monitoreo se recomienda para niños. No está indicado para niños. El fabricante dice que esto está hecho para pacientes mayores de 18 años. Pero en el caso de los niños es mejor tener esto que nada. ¿Por qué? Digamos, como en los niños todavía hasta los 16 años está documentado, se reporta neurogeneración, digamos, o generación de nuevas sinapsis. En los niños, este mismo niño, 2 años atrás, con las mismas dosis, probablemente me mostraba un espectro completamente diferente. Vemos que digamos, la tonalidad o los colores son muy diferentes a los que mostraría un adulto, pero sí se puede analizar una tendencia. O sea, yo inicialmente no puedo interpretar nada de lo que veo, pero sí con lo que teníamos media hora atrás ya podemos inferir si ese niño que nos está superficializando se está profundizando, también por el efecto cremallera. Cuando el espectro se abre, aquí se estaba despertando, el espectro más cerrado es que estaba más dormido. Esto es un paciente de 1 año, vemos también que la gama de los colores es completamente diferente, pero ocurre lo mismo, el efecto cremallera. Esto es un despertar, vemos cómo se abre, y aquí está más profundo cuando estaba haciendo el espectro. Entonces, sí se recomienda usar en niños, es la respuesta a esa pregunta. Esto es un paciente con alta dosis de midazolam, un paciente con propofol. Esto es una cirugía cardíaca. Esto es para mostrar cómo se puede utilizar el equipo con otro módulo que tiene, digamos, para cirugías en las que se utilice el paro total. Esto es una cirugía cardíaca en la que estábamos haciendo un monitoreo y vemos que aquí en determinado momento queda la actividad cerebral nula, ¿cierto? Tenemos esta banda negra con episodios de supresión casi que constantes. Esto fue un paciente que estábamos en cirugía cardíaca con la bomba extracorpórea y la bomba se detuvo durante 5 minutos, ¿cierto? Para una intervención que tenía el paciente. Entonces, esto lo combinamos con el monitoreo de la oximetría regional. También le podemos poner un módulo al equipo que nos monitoriza el porcentaje o la saturación de oxígeno que tenemos en el tejido. No es saturación o no es oxigenación arterial, sino oxigenación tisular. Se llama oximetría regional. El modelo es lo mismo que el NIRS o el IPOS. Y vemos como cuando esto se pone negra la actividad, la oximetría comienza a caer. Entonces ahí uno lo que debe es poner un rango o un margen de seguridad, que es esta línea verde, pero también tener presente el valor de 40. Cuando cae por debajo de 40 este número es que tenemos un alto riesgo de isquemia, ¿cierto? Entonces, para medir hipoxia, especialmente en cirugía cardíaca o pacientes con alto riesgo de trombo, se recomienda utilizar las dos técnicas combinadas, la de oximetría y la de actividad cerebral.
Y esto es un proyecto que venimos desarrollando nosotros. Les cuento que con el profesor Gómez llevamos 8 o 9 años trabajando en él. Es un proyecto de anestesia intravenosa en aja cerrada. Es un dispositivo que me sirve para dar anestesia intravenosa para los que no son expertos en anestesia intravenosa, porque toma las decisiones de aumentar o disminuir la dosis de propofol y de remifentanil automáticamente. Entonces, de acuerdo a la respuesta que tenga el paciente, de acuerdo a los signos vitales y a este monitor, entonces el sistema toma las decisiones y tiene los modelos incorporados para controlar las dosis aplicadas. Entonces, ahorita en el Congreso Mundial de Anestesiología de Hong Kong, que es en agosto, se va a presentar un ensayo que se hizo con 200 pacientes con el dispositivo. Esperamos tenerlo en el mercado en 1 o 2 meses para que sepan. Entonces, los invito a que me dejen sus datos. Cuando quieran tenemos el monitor disponible para probarlo, y si también les interesa el tema de la anestesia intravenosa, tenemos también, digamos, a modo de prototipo, todavía no para comercialización, pero es un dispositivo completamente funcional. Podemos también hacer pruebas de anestesia intravenosa para el que le interese. Entonces me dejan sus datos y vamos a hacer una demostración o un taller de anestesia intravenosa, que también lo podemos dar en la institución para los que estén interesados. Esta es la pantalla principal. Aquí nos muestra la profundidad anestésica, las concentraciones en sitio efectivo de propofol y de remifentanil, un modelo para ilustrar básicamente cómo está la concentración de fármaco en los diferentes compartimentos del cuerpo, y aquí los signos vitales. Bueno, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, bienvenida. Ok, dicen que las hacemos al final, pero si la tienen, entonces la recuerdan, por favor, para que. Muchas gracias, Juan. Vamos a continuar con el doctor Pacho Francisco Gómez, profesor titulado de la Universidad de Antioquia, con su charla Nuevas técnicas en comunicación cerebral. Adelante. Bueno, era el doctor de la de la Universidad de Antioquia, y vengo a dictarles el tema de si se debe monitorizar la profundidad estética. De todas maneras, quiero agradecer a la Sociedad de Anestesia del Atlántico, al doctor, por la gentil invitación. Me siento muy contento de estar por acá con ustedes, con el doctor Gabriel, que es gran amigo, muy amigo de él, que está allá en Houston. La pregunta es, los anestesiólogos somos bastante reacios a lo que tiene que ver con el cerebro, que es el órgano blanco por el cual nosotros estamos actuando. Nosotros nos colocan un electroencefalograma, salimos corriendo. Sin embargo, ponen un electrocardiograma, sabemos todo tipo de arritmia, sabemos intervenir. Ya hemos avanzado mucho, ya estamos haciendo ecografías, estamos viendo 4 cámaras, estamos viendo si está colapsada la vena cava, estamos haciendo ecofax, bueno, infinidad de cosas. Y lo que nosotros intervenimos diariamente con nuestros pacientes, que es el cerebro, poco sabemos. Inclusive nos hemos ido al extremo de lo que hablaba Juan ahora de los índices, como el índice del BIS. El BIS habla que entre 40 y 60 el paciente está completamente inconsciente y que la posibilidad de que recuerde es muy baja. Yo quisiera hacerle a ustedes una pregunta. ¿Ustedes serían capaces de dar anestesia con un monitor en el cual, desde un índice donde se tome el valor de la presión arterial sistólica, diastólica, presión arterial media, se tome el valor de la frecuencia cardíaca, de la saturación de oxígeno, de la cardiografía, etcétera, y que le diera el monitor a usted: doctor, no se preocupe, entre 80 y 100 su anestesia va muy bien, entre 60 y 80 va más o menos, y por debajo de 60 hay dificultades. Yo creo que usted diría: no soy capaz de dar anestesia, porque usted siempre quiere saber cómo está la oximetría, cómo está la cardiografía,
cómo están los inventarios de este paciente para evaluar. Esta es una definición que me parece muy acertada sobre anestesia, donde se habla que es un estado de inconsciencia inducido por drogas, donde el paciente no percibe ni recuerda los estímulos nocivos. Normalmente, como lo venimos discutiendo, nosotros hablamos o monitorizamos todo lo que es la parte pulmonar con la oxigenación en el oxímetro de pulso, con la ventilación en la camografía, y hablamos la parte cardiovascular con la entrega de oxígeno a los tejidos en forma directa, lo que es la camografía para el gasto cardíaco y lo que es la presión arterial sistólica, diastólica, presión arterial media, etc. Pero lo que es el grado de hipnosis, y otra cosa importante que olvidamos, que es la analgesia del paciente, apenas estamos empezando a trabajar en este tema. Hablar de conciencia es un tema bastante difícil, porque en realidad ni siquiera sabemos exactamente cuál es el proceso a nivel cerebral que lo está generando. Hay unidades de medida, pero no tenemos una unidad de medida para evaluar si el paciente está consciente o está inconsciente. Esa unidad de medida sí existe, por ejemplo, en la presión arterial, en la cual podemos evaluar si el paciente está hipertenso o está de acuerdo a los milímetros de mercurio. Igualmente, en la oxigenación tenemos la saturación de oxígeno, que nos dice de acuerdo al porcentaje si el paciente está oxigenado o está desaturado. Pero para evaluar el estado de conciencia no lo tenemos todavía. Nosotros, por ejemplo, podríamos colocar un electroencefalograma en un paciente durante una inducción anestésica y llevarlo hasta el punto en el cual hay un aplanamiento electroencefalográfico. Sin embargo, al paciente le pueden hacer un estímulo quirúrgico que el paciente podría moverse, porque ese paciente es de respuesta motora de origen medular, y nosotros lo que estamos evaluando con la electroencefalografía sería una actividad a nivel del tálamo y la corteza cerebral. Este fenómeno de la conciencia viene preguntándose desde hace mucho tiempo, y desde antes de Cristo ya Séneca hablaba de que el hecho de que el cuerpo esté acostado no es razón para suponer que la mente está en paz. Se habla de que la conciencia está en una definición muy apropiada, que es aquello que nos abandona a nosotros cada noche cuando caemos en un sueño profundo y retorna a la mañana siguiente, cuando estamos despiertos, o cuando nos despertamos, o cuando estamos soñando. Encontramos infinidad de términos de conciencia, de respuesta, de percepción, de experiencia subjetiva, de activación, de vigilancia, hipnosis, sueño, sedación. En la anestesia hay tres conceptos fundamentales con respecto a la conciencia, y es la conciencia, la conectividad y la respuesta. Cuando nosotros nos despertamos de un sueño profundo en nuestra habitación, nosotros tornamos conscientes, inmediatamente tenemos una conectividad con el medio, o sea, sabemos dónde estamos ubicados, y posteriormente hay una respuesta motora. Eso ocurre en milésimas de segundos, y por eso nosotros paramos del estado de conciencia al estado de conciencia todos los días cuando nos despertamos. Normalmente cuando nosotros en la noche caemos en un sueño profundo, ocurre este ciclo en el cual tenemos un sueño no REM y un sueño REM. El sueño no REM es un sueño profundo en el cual la frecuencia cardíaca va bajando, la presión arterial también disminuye el tono muscular, y posteriormente llegamos al sueño REM, y en este punto se aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta la presión arterial, hay movimientos oculares rápidos, por eso se denomina REM, y es aquí donde nosotros soñamos. Posteriormente nos volvemos a profundizar y vamos repitiendo ese ciclo durante toda la noche, y al final en la mañana nosotros nos despertamos generalmente en este punto, y por eso no recordamos lo que estábamos soñando. Cuando nos despertamos acá es cuando nosotros lo podemos recordar. Entonces, cuando el paciente está despierto, tiene los tres elementos: está consciente, está conectado con el medio externo y tiene respuesta motora. Cuando el paciente está en un sueño profundo, no está consciente, el paciente no está conectado con el medio externo y no tiene respuesta.
Y eso aquí es bien importante. El paciente que tiene sueño REM está soñando. Si está soñando, está consciente. Acá está. Pero no tiene conectividad con el medio izquierdo ni tampoco tiene respuesta motora. Este paciente o esta persona, perdón, se le van a hacer estímulos visuales suaves o auditivos y no los va a percibir ni tampoco los va a recordar. Entonces en el cerebro ya se ha logrado más o menos determinar qué tipo de patrones hay cuando el paciente está despierto, cuando está con un sueño profundo o cuando está con un sueño REM. Cuando el paciente está despierto, tenemos activas lo que es la corteza prefrontal que nos conecta con el medio externo, lo que es la sustancia, el núcleo dorsal, la sustancia hemisférica occidental, el locus ceruleus, que es el que comanda toda la actividad adrenérgica en el cerebro, y la formación reticular. Cuando el paciente está en un sueño no REM, que es el sueño profundo, en el cual el paciente no está soñando, entonces mire cómo la corteza prefrontal va a estar inactiva, el núcleo dorsal está inactivo, y lo que es la formación reticular, que es la que activa la conciencia del paciente, va a estar inactiva, y el locus ceruleus. Este paciente está completamente, es decir, no tiene activo ni la conciencia, ni la conectividad, ni la respuesta motora. Y en el sueño REM, que es cuando el paciente duerme, la corteza prefrontal, que es la que nos conecta con el medio externo, está inhibida, pues está inactiva. Pero lo que es la formación reticular, que es la que activa la conciencia, va a estar activa. Los otros centros van a estar inactivos, como es el locus ceruleus y lo que es la sustancia que es periodontal. En anestesia, es interesante, todavía hay ciertos centros que no sabemos qué está pasando. En una oportunidad estaba dando una anestesia con un paciente de tercer año, ya me faltaban como 20 días para terminar, y me dio por preguntarle: doctora, ¿usted sabe dónde actúan los anestésicos? La doctora pues estaba bastante preocupada porque no va a encontrar la respuesta, no sabía qué hacer. Y yo le dije: pero eso está a punto de 20 días de graduarse, no sabe cómo actúa la anestesia. Sin embargo, pues le dije que por ahora no se sabe exactamente cómo actúa la anestesia. Sabemos que hay ciertos centros que están inhibidos, como la corteza prefrontal, el núcleo dorsal, pero lo que es el locus ceruleus y la sustancia, perdón, el locus ceruleus, la formación reticular, esto depende sobre todo de los medicamentos que nosotros estemos utilizando. Este artículo es un artículo muy interesante, publicado en New Journal of Medicine por el doctor Emilio Bravo, en la cual trata de evaluar qué pasa durante la anestesia general, qué pasa durante el sueño y qué pasa durante el coma. Una pregunta que a veces nos la hacemos muy poco y nos la debemos de cuestionar, porque diariamente nosotros estamos llevando al paciente a un sueño profundo y finalmente a un coma, que es lo que vamos a mostrar más adelante. Cuando utilizamos propofol, va a actuar a nivel cortical en todas estas neuronas, interneuronas que generan activación del sistema GABA, que es inhibitorio, y en las neuronas piramidales, que van a inhibir todos estos grandes trayectos que van comandados por la actividad colinérgica, por la actividad monaminérgica, y que comunican entre la corteza y el tálamo, y eso es lo que hace que el paciente llegue a un estado de inconsciencia. Cuando utilizamos desmedotomina, básicamente el punto donde actúa la desmedotomina es en el locus ceruleus, que es donde se comanda toda la actividad adrenérgica del sistema nervioso central, y esto lleva a que el paciente vaya disminuyendo su frecuencia cardíaca, su presión arterial, y entre en estado de sedación hasta llegar a un sueño no REM, que es un sueño profundo. Y cuando utilizamos los opioides, miren cómo los opioides tienen más que todo su actividad a nivel del tálamo, del hipotálamo, lo que es el tallo cerebral y lo que es la médula espinal. A nivel cortical, su actividad es mínima, y esto explica por qué en las anestesias basadas en opioides, sobre todo cirugía cardiovascular, se puede facilitar el recuerdo intraoperatorio. ¿Qué ocurre finalmente entonces para que un paciente, cuando esté en una anestesia, no recuerde o no haga memoria?
Normalmente cuando nosotros estamos conscientes y despiertos hay una comunicación entre la región frontal y la región parieto-occipital y entre la región parieto-occipital y la región frontal. Cuando llevamos el paciente a un estado de inconsciencia, se va a generar una ruptura entre esa comunicación entre la región frontal a la parieto-occipital y la parieto-occipital a la región frontal, y esto hace que el paciente esté inconsciente y no tenga ningún tipo de recuerdo o de memoria. Y finalmente, cuando suspendemos el anestésico, pues el paciente se recupera y se restablece la comunicación, y de esta manera el paciente ya está nuevamente consciente. Entonces los centros corticales y subcorticales sobre los cuales actuamos diariamente con nuestros anestésicos, llámese hipnóticos o llámese analgésicos dentro de una anestesia multimodal. Aquí en la parte de azul están los procesos corticales como la memoria explícita, la respuesta cognitiva, y a nivel subcortical, que está en rojo, está la parte nociceptiva, la respuesta motora, que es la que define la MAC, y todo lo que es la respuesta autonómica, que es la que también estamos evaluando para monitorizar lo que tiene que ver con la analgesia de los pacientes. Tenemos entonces lo que se ha denominado la memoria explícita. La memoria explícita es la memoria evidente, es la memoria que se genera desde el hipocampo, el giro hipocampal y toda la corteza difusa. Esta memoria se puede llamar, o se divide en memoria retrógrada y memoria anterógrada, es decir, memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. La memoria de corto plazo es la memoria de trabajo, cuando nosotros preguntamos un teléfono, el nombre de una persona, pero que en la noche nosotros ya no lo recordamos. Y la memoria a largo plazo es la que persiste en el tiempo, el número de la cédula, el número del teléfono, el nombre de los padres, etc. El doctor Enrique Campbell, que fue el premio Nobel de Medicina por trabajar la parte de neurotransmisión, todo lo que tiene que ver con memoria, y yo lo voy a mostrar de que la memoria de corto plazo, la memoria de trabajo, lo que se genera o lo que pasa es un neurotransmisor que es el que permite que se mantenga esa información en el cerebro, pero que finalmente se deja de transmitir y es cuando se olvida. Y la memoria que persiste es cuando se logra establecer una interconexión, o sea, una interneurona que permite que siempre que se nos haga esa pregunta, nosotros la podamos contestar. Por eso, dentro de los procesos educativos es muy importante, cuando usted tenga una memoria de trabajo, que esté aprendiendo algo, lo deja en el tiempo para que se deje de generar la parte del neurotransmisor y se pase a una nueva sinapsis, y eso es lo que va a hacer que el conocimiento persista en el tiempo. La memoria implícita es la memoria que ocurre más que todo a nivel del cerebro, y la parte de la amígdala tiene que ver con las habilidades, aquellas cosas que nosotros haremos en forma inconsciente. Caminar no necesita generar ningún tipo de conciencia, que uno diga vamos a este pie, vamos a otro, montar en bicicleta, intubar a un paciente, tocar un instrumento. Eso todo tiene que ver con la memoria implícita, es decir, las habilidades que nosotros vamos desarrollando con el tiempo. Entonces, retomando el tema de la anestesia, nuestro principal objetivo de la anestesia es suprimir la experiencia de la cirugía. Y esto lo logramos suprimiendo la conciencia, asegurando que haya una desconexión con el medio externo. Y obviamente prevenir la respuesta a estímulos nociceptivos. Si nosotros tenemos un paciente con buena analgesia, no va a haber respuesta a estímulos nociceptivos, no se va a estimular el sistema reticular activante y el paciente no se nos va a despertar. Entonces debemos de prevenir la experiencia de la cirugía más que pensar en generar una amnesia. La amnesia es lo que nosotros generamos o hacemos muchas veces en las sedaciones, digamos en la endoscopia, donde el paciente pues predica patalea y después no recuerda nada. Eso es la amnesia. Es como escribir sobre un papel y luego tratar de borrar. Idealmente en anestesia lo que debemos de tratar de que el paciente en ningún momento haga una experiencia o que recuerde la cirugía como tal. Y otra cosa muy importante es que el hecho de que estemos conscientes no implica que nosotros estemos generando memoria. A veces manejamos hacia el trabajo, y cuando llegamos al trabajo decimos, ve, ¿en qué momento pasé por tal calle, o pasé por tal puente, o por tal parte? O sea, llegamos
como hablamos frecuentemente, por instrumentos hasta el trabajo, o cuando nos da por tomar un traguito de más y no recordamos cómo llevamos el carro hasta la casa. Ahí estamos conscientes, pero en ningún momento estamos generando memoria. Para generar memoria, la generación de memoria puede iniciar fácilmente con una concentración anestésica baja, una concentración de punto 25 más ya agota la memoria. Eso ocurre, por ejemplo, cuando le colocamos mirador a un paciente antes del procedimiento, el paciente habla y después no recuerda lo que él habló. Para inhibir los estímulos auditivos, sí se requiere una CAM ya del doble, o sea, de punto 25 a punto 5. Y para que logremos la inconsciencia del paciente necesitamos una CAM de punto 7. Lo que estamos hablando con Juan Manuel Pérez, hablaba discutido ahora, es que estamos llevando a los pacientes a un estado muy profundo y de pronto no es necesario llevarlos hasta ese tipo de profundidad. Aquí que trae como un ejemplo en el cual un paciente al cual se le ha terminado la cirugía, lo tenemos con desflorane, ya tenemos una CAM de punto 21, supuestamente el paciente está a punto de despertar. Sin embargo, nos da por hacer una evaluación clínica y neurológica de este paciente y vemos cómo hacemos este signo, que es el signo se denomina la muñeca, los óculos cefálicos, y vemos cómo el paciente no tiene desplazamiento de las pupilas. Esto nos habla de un coma del tallo cerebral. Nosotros no estamos llevando al paciente a un sueño profundo, y nosotros generalmente le decimos al paciente, no, tranquilo, yo te va a inducir un sueño, porque es que queda muy difícil hablar, no te preocupes, que yo te voy a inducir un comita y yo después te voy a despertar, porque es algo que tiene más impacto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y lo vamos a hablar en el transcurso de la charla. Entonces, podemos tener lo que se denomina una conciencia desconectada, que es cuando estamos soñando. De hecho, el sueño es un ejemplo de conciencia desconectada y puede ocurrir hasta el 80% de los sueños REM y el 23% de los sueños no REM. El sueño ocurre o puede ocurrir durante la anestesia. Está escrito más o menos un 27% en anestesias con propofol y 28% con desflorane, y este valor está subestimado porque el paciente puede tener amnesia de eso, entonces no lo va a recordar. Pero los pacientes pueden soñar durante la anestesia y esto no tiene por qué preocuparnos. Ocurre algo que se llama el sueño paradójico, y es cuando está activa la vía colinérgica, o sea, la acetilcolina es la que nos va a estimular el sueño y nos va a estimular el despertar. Eso explica por qué en algunas ocasiones, cuando nosotros colocamos la prostaglandina al revertir la relación neuromuscular, a algunos pacientes se les facilita el despertar. Aquí entonces ya con los aspectos que nos mostró Juan Manuel, nos lo explicó muy bien. Rápidamente aquí tenemos un paciente con un sueño natural, vemos cómo entra en sueño REM y luego pasa a sueño no REM. Aquí un paciente que está ya más profundo, aquí vemos un delta de 12 Hz, aquí tenemos un delta de 9 Hz. Vemos como el paciente al terminar la anestesia va aumentando su actividad electroencefalográfica al llegar a una actividad beta. Aquí igualmente lo mismo, estamos en una actividad delta que es casi previo al aplanamiento electroencefalográfico, luego pasamos a actividad delta y finalmente el paciente despierta. Y aquí una simulación en la cual tenemos una entropía aquí abajo, que el paciente está profundo, tenemos una CAM por encima del punto 7, y en la medida que la CAM va bajando, pues la entropía va subiendo y aquí finalmente el paciente va a despertar. Entonces, ¿cuál es la utilidad de estos conceptos que venimos hablando? La meta anestésica es llevar al paciente a un estado de conciencia, pero puede ocurrir que algún paciente que tenga un cerebro frágil, un paciente de edad, un paciente mayor de 70 años, por ejemplo, que si lo llevamos a un estado muy profundo puede aumentar su morbilidad y su mortalidad. Entonces estos pacientes de pronto podríamos llevarlo a un estado de conciencia desconectada, es decir, un poco más arriba, más superficial, de que estuvieran, digamos, soñando y no que estuvieran en el estado de coma que hablamos anteriormente. Para eso necesitaríamos un monitor de profundidad que detectara la conciencia y otro que detectara las conexiones del medio. Es decir,
un monitor que pudiera determinar exactamente cuando el paciente estuviera soñando o cuando estuviera muy profundo. Pero en este momento no contamos con un monitor que exactamente nos diga que el paciente está inconsciente, porque se han presentado, todavía no se han homologado perfectamente, mucho menos pues podemos pensar en un monitor que nos detecte que el paciente está soñando. Eso es como el cuento del tipo que lo tira un carro y cuando está en el hospital llega el policía y dice: "Señor, usted vio la placa del carro". Hoy el carro, señor policía, ahora voy a ver la placa. Pues sí, todavía no estamos hasta este punto, pero sería algo ideal. Entonces se requiere mayor comprensión de la transición entre conciencia desconectada y conectada para poder evaluar con estos pacientes. Esos son pacientes ya continuos, es decir, aquí tenemos el BIS, que tenemos un BIS de 51 y tenemos los TSI con unas concentraciones en sitio efectivo para el propofol muy bajitos, ya al punto 91, que supuestamente por debajo uno debe estar realmente despierto, y el REM instantáneo del punto 5. Sin embargo, cuando hacemos la evaluación clínica de este paciente, observamos cómo igualmente presenta el mismo signo de coma a nivel de estadio de realizado. Hay que tener en cuenta que estos pacientes, definitivamente nosotros estamos profundizando mucho. ¿Qué ocurre entonces en la literatura? Como se estaba tratando de homologar el PIS y ya estaban muchos quirófanos pues en Estados Unidos y en Europa, entonces ellos dijeron: bueno, hagamos un trabajo en el cual comparemos los pacientes que no se les hace monitoreo con BIS y los pacientes que se hacen con BIS, para ver si realmente esto evita el recorte intraoperatorio. Este se llama un trabajo clásico que es BioWare, publicado en la revista Lancet del 2004, y ellos encuentran que la monitorización con BIS entre 40 y 60 se asocia con una reducción del dedo relativo del 82% del recorte intraoperatorio. Es decir, 8 pacientes del estudio tuvieron recorte intraoperatorio contra 2 del BIS y fue estadísticamente significativo. Sin embargo, ya en el 2008 pues aparece el analizador de gases. Entonces dijeron: bueno, comparemos el BIS con el analizador de gases, y es el BioWare, en el cual se toman 2.000 pacientes, 1.000 para el grupo del analizador de gases y 1.000 para el grupo del BIS, y en este se encuentra de que no hubo realmente una diferencia entre los grupos con respecto a la anestesia. La superioridad del protocolo de BIS no se demostró. En otras palabras, si usted tiene el analizador de gases en una anestesia basada en halogenados, no se requiere el BIS. ¿Por qué? Porque el principio del BIS es estadístico. El principio de la CAP o el MAC también es estadístico, o sea, va a dar en general la misma respuesta. Entonces, posteriormente se hace otro estudio, que es el BioCall, en el cual ya no se hace con 2.000 pacientes en un solo centro hospitalario, sino que se hace con 6.000 pacientes en 3 centros hospitalarios, y los resultados también son muy similares, y no se demostró realmente que haya diferencia en cuanto al tiempo de descarga de la unidad de recuperación, tiempo para alcanzar su puntuación de 13, incidencia de náusea y vómito postoperatorio. En Cochrane habla de que la anestesia guiada por el BIS dentro del rango de 40-60 podría mejorar la administración de anestesia y la recuperación postoperatoria. Y la anestesia guiada por el BIS tiene un impacto significativo en la reducción de la incidencia de alerta consciente intraoperatoria en pacientes quirúrgicos con alto riesgo. O sea, lo recomiendan los pacientes que tienen riesgo de recorte intraoperatorio. ¿Qué pacientes tienen mayor riesgo de recorte intraoperatorio? Los pacientes que están inestables hemodinámicamente, los pacientes que llegan a los servicios de urgencias, que muchas veces no podemos darle una anestesia full, y el paciente puede tener algún tipo de recuerdo. Lo mismo los pacientes con traumas, cirugías de corazón y las pacientes estéticas, aparte de los pacientes que van al bypass coronario. Entonces, las recomendaciones de la ASA es que se debe monitorizar la actividad eléctrica cerebral en los siguientes pacientes con factor de riesgo,
de reporte intraoperatorio, pacientes con bajos requerimientos de anestésicos, pacientes con seguridad de trauma, fluidez cardíaca, se sale de anestesia total intravenosa. En la anestesia total intravenosa se debe monitorizar el BIS porque no tiene ninguna opción de la analización de gases, pues porque ahí no tendría ningún impacto. Y en este artículo que nos dice que va todo esto, dice que los diferentes ensayos clínicos han demostrado que el uso de dispositivos de vigilancia cerebral puede conducir a una reducción del consumo de drogas intraoperatorias, la reducción de la incidencia de náusea y vómito y facilitar la recuperación de la anestesia en comparación con la atención de rutina y también puede conducir a una reducción del despertar intraoperatorio. Ya, ¿qué se está preguntando? ¿Qué se está cuestionando? Y es que hay un grupo de pacientes que pueden ser muy sensibles a los gases anestésicos y nosotros podríamos no hacer el diagnóstico de esos pacientes si no tenemos la opción de un BIS o de otro tipo de monitor que nos detecte de que el paciente, pues la actividad electroencefalográfica. Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos un paciente con una CAM alta, el BIS estaría bajo porque estaría muy profundo y como está tan profundo, pues obviamente la presión arterial media también estaría por debajo de 75. Ese es lo normal. Ese es el caso de la hipótesis del triple lobo. Es decir, un paciente que a pesar de que lo tenemos ya con una CAM bajita, el BIS sigue bajo y la presión arterial está baja. Es un paciente que supuestamente es muy sensible al gas anestésico y han encontrado que estos pacientes se asocian a un mayor riesgo de mortalidad a los 30 días. Entonces, si nosotros no hacemos un monitoreo de la actividad cerebral, no podríamos hacer este diagnóstico, no podríamos detectar este grupo específico de pacientes a los cuales nosotros con la anestesia le estaríamos causando un daño directo, sobre todo si es un cerebro frágil, o sea, un paciente de edad que está en un procedimiento determinado. Vemos como el causa indicado de forma individual no tiene tanto impacto, pero cuando se combinan los tres, es decir, una MAC baja con un BIS bajo y una presión arterial media baja, el riesgo relativo puede ser hasta 4 veces mucho mayor. Y este otro trabajo que trató de mostrar de que el silencio electroencefalográfico durante más de 5 minutos podría impactar la mortalidad a 90 días, pues en realidad lo que nos muestra esta gráfica es que sí hay un aumento de esa mortalidad en el grupo que tiene supresión de más de 5 minutos de la actividad electroencefalográfica, pero otro factor a tener en cuenta y es muy importante, si hay supresión de la actividad electroencefalográfica acompañada de una baja de la presión arterial media, el radio llegó a 2.96. Tenemos que tener mucho cuidado con aquellos pacientes en los cuales es un paciente de riesgo que tiene una baja presión y tiene una planificación electroencefalográfica, porque esos pacientes pueden tener alteración del compromiso posterior a la cirugía. Nosotros como anestesiólogos, cuando terminamos la cirugía, el paciente sale, el paciente habla, abre los ojos, abre la boca, aprieta la mano, pensamos que eso es suficiente. Ya nos hemos dado cuenta que hay ciertos tipos de pacientes que la familia no empieza a notar que hay cierto deterioro de la función cognitiva y eso es lo que nosotros ya tenemos que empezar a evaluar. Este escritor Miguel Delibes dice que tuvo una cirugía después de un cáncer de colon y que después de esa cirugía definitivamente murió porque no pudo volver a escribir, no pudo volver a concentrarse en una novela completa y dice: yo lo perdí todo, perdí eritrocitos, memoria, dioptrías y concentración. A la sala de cirugía entró un hombre inteligente y salió un idiota. Esta es la razón por la cual nuestra breve relación intraoperatoria con el paciente probablemente sea relevante para los desenlaces del paciente a largo plazo. Muchas gracias. ¿Hay preguntas para responder? Vamos a responder. ¿Preguntas? ¿Preguntas?
todos. Vale, para hablarles rápidamente del equipo, este es el equipo con el que estuvimos haciendo los casos que les mostré en la charla. Entonces es un equipo modular que me permite tener con este módulo un equipo o un monitor de profundidad anestésica, pero que si no lo necesito, pues con desconectarlo puedo conectarle también un analizador de gases. Tenemos la opción de conectarle un analizador de gases por el mismo puerto, o tener aquí a través de un sensor en el dedo un monitor, se le llama monitor cardíaco no invasivo, es un monitor hemodinámico no invasivo, lo podemos llamar de diferentes maneras, todo nombre será controversial, pero tenemos la posibilidad también, además de estar monitorizando la profundidad anestésica, de hacer simultáneamente el monitoreo de la hemoglobina del paciente, pacientes con alto riesgo de sangrado, luego mirar hemoglobina en tiempo real no invasiva, y tenemos este otro valor que es el PVI, índice de variabilidad de pulso o índice de variabilidad cardiográfica. Es el índice para determinar la respuesta paciente respondedor o no respondedor a volumen o a terapia de líquidos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es mejor? ¿Será mejor o será más preciso? Tiene una correlación del 90% con el índice de presión del pulso, pero este no es invasivo. Un paciente que no tengamos con línea arterial y tengamos sospecha de hipovolemia o tengamos le vamos a aplicar terapia de líquidos en un postoperatorio, entonces es el indicador que podemos tener. Además, bueno, tenemos la oximetría de pulso y tenemos un sensor que se llama respiración acústica. Es un sensor para la detección de apnea sin nasocánula. Casi siempre la nasocánula está asociada a un alto porcentaje de falsas alarmas, básicamente porque el paciente dormido se lo quita. Entonces, la detección de apnea se hace con un sensor adhesivo que se pone en la parte de acá para procedimientos de sedación, casi siempre en el postoperatorio, procedimientos de intervencionismo, en los que tengamos sedación profunda, podemos tener ese sensor también conectado al mismo equipo. Entonces es un equipo muy modular, pues solamente se le quiere mirar como monitor de profundidad anestésica, pues vemos que tiene más información que un BIS tradicional, ¿cierto? Entonces solo con conectarlo tenemos ya la información. Aquí está ya. Listo. Entonces este es el equipo. Si quieren venir a conocer los sensores o tienen alguna inquietud importante de El equipo tú lo harías acomodado. el equipo, Consumo, o sea, los insumos, digamos que. todos los sensores, digamos, todos los parámetros que tienen algún consumible. Entonces el equipo se pone incomodado. Este es el sensor de electroencefalografía, pues el sensor de SedLine es un sensor bilateral, se pone en la frente, es adhesivo, desechable pero reutilizable en Colombia, como todos saben. Más o menos dura entre 4 y 5 pacientes si se maneja bien, si se trata bien, entre 4 y 5 pacientes nos puede durar un sensor. El sensor de oximetría regional para medir perfusión cerebral, y este es el sensor de hemoglobina. Es un sensor de oximetría, es una mariposa que se pone en el dedo, lo podemos probar si quieren saber cuánto está la hemoglobina. Algún paciente que esté anémico, podemos mirarla. No es una pinza, es el mismo principio, pero es un sensor adhesivo. Pueden medir glicemia. No. Hemoglobina. Bueno, también nos entrega metahemoglobina y carboxiemoglobina. La metahemoglobina, pues que tiene una incidencia más alta de lo que uno cree, pero aún así no sigue siendo muy popular la medicina, pero tenemos la opción de medir metahemoglobina de manera invasiva y directa.
y la carboximoglobina para servicios de bomberos o para servicios de urgencias, casi siempre por intoxicación por monóxido de carbono, me pide la carboximoglobina. En cuanto al índice de vulnerabilidad, ¿Sí? ¿tiene que ser con el paciente de autenticación mecánica? Sí, es ahí cuando está reportado que funciona y que es confiable. Un paciente despierto, totalmente consciente, obviamente tiene eso se mide por los cambios en el ciclo respiratorio. Un paciente que esté activo completamente, obviamente nos va a dar un índice completamente errado, pero un paciente que esté sedado, hemos notado que funciona. Un paciente que tenga ventilación espontánea pero constante, a un ritmo constante y estable, obviamente disminuirá la precisión, pero nos da una indicación, sobre todo cuando son valores muy altos, de que ese paciente puede estar con hipovolemia. Entonces funciona. ¿Y elevación de las piernas? La verdad no hemos hecho casos. Otra posibilidad es elevar las piernas, también considerar un aumento de la volemia. Sí. Puede ser la variabilidad ahí. Probablemente. Hay que probar. Sí, Pero eso va a la práctica. sí, no lo hemos probado, pero sí, claro. Debe funcionar. Bueno, perfecto. Ya saben que está disponible para aprobar cuando ustedes quieran sus informaciones. Muchas gracias, doctor. ¿Tú puedes volver a poner la página del doctor Emilio Bravo para que quiera anotar, quiera hacer el curso virtual, quiera acreditarse? Claro que sí. Sería importante. Bueno, les queremos dar las gracias a todos por su participación, al doctor Gómez. Muchas gracias por su tiempo, al laboratorio, realmente muy agradecidos. Y ahora puede pasar a un refrigerio una vez que copien aquí los datos y si tienen alguna pregunta con el fabricante, pues se dirigen a poner al final. Muchas gracias. ¿El curso es gratis, cierto? Sí, es gratuito. Bueno, ahí están mis dos correos. Si necesitan una copia de las charlas o alguna información académica, me pueden escribir a este correo. Si necesitan ya precios o alguna información, al comercial@bioinsoluciones.com. También ahí se los entregaremos. Hemos hecho unas negociaciones que han funcionado y es que la institución, adicional a estos equipos vienen con el fabricante, que si a ti se te daña, se te cae o te lo roban, incluso por robo, si queda grabado en cámaras de seguridad, se demuestra que fue robo.